Existen tres versiones de la historia del golf, que a continuación les voy a contar. La primera hace mención a que el golf tiene sus orígenes en el siglo XV, en Escocia. Allí los pastores, a modo de pasatiempo, se entretenían golpeando con palos una bola hasta llegar a una meta. Más adelante fueron establecidas y redactadas las reglas del juego. Los romanos, de manera similar, practicaban un juego con un palo curvado y una bola hecha de plumas que podría ser de manera más precisa el antecedente del juego del golf. Por otro lado, algunos historiadores sostienen que este juego se habría originado en los Países Bajos y que el término proviene de la palabra holandesa golf, que significa palo. Las primeras noticias sobre ese deporte provienen del siglo XV en Escocia, donde cuenta la leyenda que el golf tiene 18 hoyos porque el whisky tiene 18 medidas. Pronto, tuvo una gran aceptación entre los pobladores y súbditos, por lo que el rey Jaime II lo prohibió, ya que sus súbditos abandonaron la práctica de artes de la defensa para la guerra, con lo cual ponían en peligro la seguridad del reino. Es importante también señalar que en esta época el deporte principal practicado por la mayoría de personas era el tiro al arco. Sin embargo, la práctica del golf seguía adelante. Por ello, aproximadamente en el año 1500, esa proscripción fue levantada por la popularidad que había alcanzado, y de este modo se ignoraba dicha ley. Otra versión de la historia cuenta que un monarca escocés permitió el juego por capricho de su sobrina, a quien le gustaba mucho este juego. Describiendo la forma de la práctica de este juego, se tiene que en sus comienzos el golf logró que compitieran de igual a igual sus jugadores. El primer partido del que se tienen datos es el que jugaron Guillermo III, el príncipe de Gales. Fue un aristócrata neerlandés y príncipe protestante de Orange desde su nacimiento, y el rey de Inglaterra e Irlanda, contra John Patterson, quien fue el último arzobispo de Glasgow, una iglesia de Escocia, en el año 1682. Las reglas básicas del golf son: la primera regla es no hablar ni hacer ruidos o gestos que puedan distraer al adversario mientras está golpeando la bola. Cuando un jugador va a golpear la bola, debe cerciorarse de que el hoyo esté libre o de que el grupo que la precede esté a una distancia prudencial para no golpearles. El jugador que tenga su bola más lejos del hoyo tiene derecho a golpear primero y debería respetarse siempre que sea posible. En caso de que un jugador del grupo pierda su bola en el bosque, arbustos o árboles, etc., los otros jugadores por cortesía deben ayudar a buscarla. En caso de que un jugador le toque golpear la bola desde un búnker, se debe rastrear el lugar del impacto tras el golpe para alisar la arena. En los greens hay que ser muy cuidadoso con los piques o pequeños huecos que dejan normalmente las bolas al caer. Cuando esto sucede hay que arreglarlos alisando el green. También hay que ser cuidadoso con las líneas imaginarias que existen en los greens entre la bola y el hoyo. Cerca de los lagos hay áreas de dropeo que sirven para cuando una bola cae en uno de ellos, el jugador debe soltar la bola de reposición a la altura del hombro para seguir jugando el hoyo. Es indispensable ser honesto contando los puntos de penalización que se debe sumar al sacar la bola fuera de los límites del campo o si cae en un lago. Además de estas reglas generales, los clubes de golf suelen tener unas propias reglas, pero estas son las principales que se utilizan en casi todos los juegos. El golf se practica en un campo o cancha de hierba natural, al aire libre.
A diferencia de muchos deportes, el golf no tiene una superficie de juego estandarizada. Un campo de golf ocupa una superficie amplia y se compone generalmente de 9 o 8 recorridos parciales. Al final de cada uno de estos recorridos hay un hoyo en la superficie donde se han de introducir la bola con el menor número posible de golpes. Por extensión, cada uno de los recorridos parciales se denomina también hoyo. En el orden del recorrido de los hoyos en la cancha da nombre a cada uno de ellos. Por ejemplo, hoyo 1, hoyo 2, hoyo 3, hoyo 4, etc. Hasta el hoyo 9 u hoyo 18, según el caso. En algunos campos de golf, a los hoyos se le dan también otros nombres conmemorativos, comerciales o tomados de alguna de sus características, su dificultad, su diseño, nombres de flores, etc. En 1744 se fundó la primera asociación de jugadores de golf en Escocia, y al año siguiente, en el año de 1745, también en el Reino Unido se creó la primera reglamentación del golf. Las primeras asociaciones de golf se organizaron en el siglo XVIII. La Honorable Empresa de Golfista de Edimburgo del año 1744. La Sociedad de Golfistas de Andrews del año 1754. La RIA es la entidad que desarrolla las reglas a nivel mundial y organiza el Open Championship. Opera con el consentimiento de más de 130 organizaciones nacionales e internacionales, tanto amateurs como profesionales, en más de 120 países, y una cantidad estimada de 30 millones de jugadores en Europa, África, Asia Pacífico y las Américas, excluyendo los Estados Unidos y México. La United States Golf Association, o abreviada en español como USGA, es quien regula el juego en Estados Unidos y México. El golf, como dato curioso, es el único deporte que se ha practicado en la superficie lunar en 1971. El astronauta Alan Bartlett Sharp jugó al golf con su compañero Edgar Mitchell durante la misión del Apolo 14. Pluto, correct me now. Bag Kilo had never been used. Is that correct? Stand by. Houston, while you're looking that up, you might recognize what I have in my hand as the handle for the contingency sample return. It just so happens to have a genuine 6-iron on the bottom of it. In my left hand, I have a little white pellet that's familiar to millions of Americans. Drop it down. Unfortunately, the suit is so stiff I can't do this with two hands, but I'm going to try a little sand trap shot here. They got more dirt than ball that time. Got more dirt than ball. Here we go again. That looked like a slice to me, Al. Here we go. Three the die. One more. Miles and miles and miles. Very good, Al. And answer Ed's question earlier there, Kilo was used for the window shot, Ed, so you ought to bring it back.
flight EVA. How many films have I taken with this weapon, huh? Approximately 17, okay. One. Okay, Ed Houston. One additional item on the return is to bring back the 100-foot tether. That should also go in ETV. Si toman su sopita y hacen deporte como el golf, estarán tan macizos como yo.